Miren, hay cartas que son, bueno, pura teología, ¿no? Y hay otras que son básicamente un manual de instrucciones para la vida. La carta de Santiago, sin duda alguna, cae en esa segunda categoría. Es una guía súper directa, muy práctica, sobre cómo vivir la fe en el día a día. Y de eso se trata este análisis, de entender una fe que se ve, que se demuestra con hechos. Al final todo se reduce a una pregunta. Una pregunta fundamental que Santiago pone sobre la mesa desde el puro principio. ¿Qué es la fe en acción? Esto es clave, porque no se trata de qué creemos en teoría, sino de cómo vivimos esa creencia en la práctica. Así que, bueno, vamos a desglosarlo. Ok, para entender bien esta carta, lo primerito es saber que no nació de la nada, ¿saben? Fue escrita como una respuesta urgente, casi como una llamada de emergencia a una comunidad que estaba lidiando con problemas muy, pero muy reales. O sea, no era un tratado filosófico, para nada, era una intervención necesaria. ¿Y quién es el que escribe esta intervención tan directa? Pues nada más y nada menos que Jacobo, o Santiago como lo conocemos, a quien se identifica como el hermano mayor de Jesús. Imagínense, la perspectiva única que eso le daba dentro del movimiento cristiano primitivo era otra cosa. Sus palabras, por supuesto, tenían un peso especial. A ver, vamos a situarnos un poco en el tiempo, para tener el contexto claro. Estamos hablando de los años 44 al 49 después de Cristo, más o menos. La carta iba dirigida a creyentes judíos que estaban dispersos por todos lados, muy probablemente por la persecución que se describe en el libro de Hechos. O sea, estamos hablando de una comunicación para una comunidad que de verdad estaba bajo mucha presión. Y bueno, Santiago tenía como un doble propósito con esta carta. Por un lado, claro, quería darles ánimo a estos creyentes en medio de todos sus problemas. Pero por otro, y esto es súper importante, necesitaba corregir ciertas actitudes, ciertos comportamientos que ya se estaban desviando del camino. Era, digamos, una mezcla de consuelo y confrontación. Un poco de las dos. Bueno, ahora sí, entremos de lleno al contenido de la carta. El primer gran tema que Santiago aborda es cómo enfrentamos las dificultades de la vida. Y él va directo al grano, con consejos súper prácticos. El capítulo 1 de verdad es como un concentrado de sabiduría. Nos enseña a ver las pruebas no como algo malo, sino como oportunidades para crecer. También nos ayuda a entender la diferencia entre una prueba y una tentación, que no es lo mismo. Y lo más importante, y en esto insiste muchísimo, no basta con solo escuchar la palabra. Hay que ponerla en práctica. Como él mismo dice, hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Ok, avancemos. Ahora llegamos al que es quizá el argumento central de toda la carta. Lo encontramos en el capítulo 2. Y aquí, Santiago se mete de lleno con un problema social que, literalmente, estaba partiendo a la comunidad por la mitad. ¿Cuál era el problema? Pues algo muy concreto. El favoritismo. Resulta que se estaba tratando mucho mejor a los ricos que llegaban a las reuniones. Les daban los mejores asientos, todo el trato VIP, mientras que a los pobres, bueno, se les hacía de menos. Para Santiago, esto era una contradicción total con la fe que decían tener. Un problema de coherencia que, si lo pensamos, lo seguimos viendo hoy, ¿no? Cuando el estatus social o la influencia determinan cómo se trata a una persona. Y aquí, justo aquí, es donde llega su punto más famoso. Santiago argumenta que la fe y las obras simplemente no se pueden separar. Es como un árbol. ¿Se imaginan? La fe serían las raíces, esa convicción interna que nadie ve. Pero las obras, o sea, nuestras acciones, son los frutos. Son la prueba visible, la prueba externa de que esa fe es real, de que está viva. Una cosa no puede existir sin la otra. ¡Imposible! ¿Y esta frase? ¿Mostrar su fe por sus obras? Lo resume todo. Es un llamado a la coherencia, a ser de una sola pieza. No es suficiente con decir, sí, yo creo. La verdadera pregunta es, ok, ¿y qué demuestran tus acciones? La fe se tiene que ver. Se hace visible en el trato justo, en la ayuda al que lo necesita, en la integridad con la que se vive cada día. Muy bien, sigamos. En el capítulo 3, Santiago cambia el enfoque y se centra en algo que es físicamente pequeño, pero que tiene un poder inmenso, ya sea para destruir o para construir. ¿De qué hablamos? De la lengua. El gran desafío que nos pone enfrente es el control de lo que decimos. Es increíble cómo lo describe. La compara con una pequeña chispa de fuego capaz de incendiar un bosque entero. O también como el pequeño timón que dirige un barco gigante. Su poder para crear conflictos, si no se le pone un freno, es enorme.
Y Santiago explica de dónde vienen nuestras palabras. Dice que nacen de una de dos fuentes, no hay más. Por un lado está la sabiduría terrenal, la que es egoísta, envidiosa y que solo genera conflicto y desorden. Y por otro lado está la sabiduría de lo alto, que es pacífica, amable y que produce cosas buenas, buenos frutos. En resumen, la calidad de nuestras palabras es como un termómetro. Nos dice exactamente qué tipo de sabiduría es la que nos está gobernando por dentro. Y con esto llegamos ya a la parte final de la carta. En los capítulos 4 y 5, Santiago hace un llamado súper contundente, sin rodeos. Hay que elegir entre los valores del mundo y los valores de Dios. El cierre es, básicamente, una serie de llamados a la acción. Pum, 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 muy claros. Primero, dice que hay que renunciar a los deseos egoístas, a esa amistad con el mundo. Segundo, llama a cultivar la humildad, tanto con Dios como con los demás. Tercero, y esto es muy fuerte, confronta directamente a los ricos que se aprovechan de sus trabajadores. Y finalmente, hace un llamado a toda la comunidad para que tengan una vida de oración constante, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Y así, esta carta que fue escrita hace casi 2000 años nos deja con una pregunta que se siente increíblemente actual, ¿verdad? Y no se trata de juzgar a nadie más, sino de una reflexión muy personal. Si Santiago pudiera observar nuestra vida, nuestra rutina, nuestras decisiones, nuestras interacciones, ¿qué obras vería? ¿Qué clase de fe demostrarían esas obras? Es una pregunta que Santiago dejó resonando a través de los siglos y que hoy, sin duda, nos toca responder a cada uno.